Hablaremos hoy de presagios. Atención. Alguna vez en este mismo programa hemos hablado de las sortes virgilianas y de las suertes de los apóstoles, que eran unas formas de adivinación que consistían en poner el dedo en un libro al azar y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación de futuro. Vayan consiguiéndome un libro cualquiera, no importa cuál. Un libro. Dale, tráeme un libro que vamos a hacer. Ahí. Ahí está. Por ejemplo, tomásemos un libro cualquiera, el más estúpido que a usted se le ocurra. Entonces, abre el libro así al azar, pone el dedo y dice: ¿no han venido los actores? Cosa de mandinga. Cosa de mandinga. Y entonces tenemos justamente una descripción de lo que está sucediendo aquí. No han venido los actores, han venido en cambio unos sustitutos, nosotros mismos, que venimos a sustituir a lo que en el teatro son los actores, etcétera, etcétera. Podemos hablar media hora, pero no queremos de esto. Bueno, así se adivinaba. Entonces decía, bueno, si no vinieron los actores, este teatro, bla, 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 debe cambiar su conducción, por ejemplo. Claro. Dicen los opositores a los que conducen el teatro ahora. Pero eso no es un presagio. Un presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no se busca con el dedo y que en general parece hablar del futuro, al menos para el supersticioso. Son eventos no preparados, y que al suceder parecen anticipar otros. Usted ve que un cuervo se posa sobre una casa y de ese hecho infiere otro posterior, a saber, la desgracia que se va a cernir sobre las familias que habitan esa casa. O sea que hay que ser muy supersticioso para creer en los presagios. Las autoridades cristianas clásicas aseguraban y aseguran todavía hoy que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, la tos de una persona, el encuentro con un animal, pero en realidad eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Ver una corneja graznando era un indicio de buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues tendremos un buen viaje, decían. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada, pensaba que era presagio de que el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes que estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlomagno, digo ya en otro orden de cosas, con él mismo, eran enormemente sensibles a los presagios. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse, o que habían comenzado a verse, infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a dudas acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol, parece que un pórtico se había derrumbado y les dio a entender la inminencia de esta muerte. Se incendió un puente en Maguncia, bueno, qué duda cabe entonces. Hubo un accidente de equitación, una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios
¿De qué manera podría hacer caso?, pregunto yo. Bueno, muriéndose. Consideró con desprecio aquellas creencias o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, dice él, ¿no? Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno. Esto podría ser interesante, dar lugar a una nueva institución, que no sería ya el presagio, sino del postsagio. Es decir, señales que aparecen, señales de la muerte de Carlomagno que aparecen después. Claro. Y dicen, ¿viste? ¿Qué te dije? No, eso no es un presagio. Claro, Por ejemplo, estas mismas cosas, se borra el nombre de Carlomagno. Un presagio. Esos son los éxitos fundamentales de los adivinos de estos tiempos, constituyen adivinanzas o aciertos hechos después que se muere un tipo. Se va a morir fulano. Se va a morir fulano, no se muere. Pero después que se murió, dice, yo ya lo había dicho. Claro. Bueno, no importa. Otra cosa que parece que en la antigüedad auguraba mala fortuna eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en África, tropezó y se cayó de cara al piso, se cayó. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para ver si aquello era o no una señal nefasta. Y finalmente decidieron quedarse, no le fue tan mal porque conquistaron Egipto, destronaron a los Ptolomeos, etc. Otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, que en 1066 desembarcó en Inglaterra y también se cayó de Bruces Willis. Sí. Y todos dijeron que era una mala señal, pero él mismo, Guillermo, dijo que no, que había querido tomar aquella nueva tierra con las manos y con la frente. Pero parece que un tiempo más tarde volvió a caerse y otra vez parece que volvieron a considerar que era una mala señal hasta que se enteraron que no era una mala señal, sino que era la muerte misma. O sea, se había caído y se había matado, lo cual era al mismo tiempo el presagio y el cumplimiento. Claro, el símbolo y la cosa. Bueno, en lo que nunca se sabe si han tenido razón estos tipos es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón diciendo se va a morir, efectivamente se murió, pero hay que ver si se murió en virtud de la influencia de las caídas de un caballo sobre el futuro. Y sobre el futuro que no tiene directamente que ver con el caballo. ¿Hay una relación de causa-efecto entre un tipo que se cae del caballo y la caída de un imperio? Respuesta, no sé. De mal agüero era también que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba, naturalmente, en las 13 personas que habían participado de la última cena, cuya, bueno, ulterioridad fue más bien tremenda, ¿no? Y estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XVII, incluso hasta el XIX, una institución llamada los 1400, que eran unos caballeros que estaban a la noche, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado 13. Entonces los llamabas a los tipos, los mandabas a buscar y le decían, mire muchachos, somos 13, mándenme uno. Y mandaban un 1400, que era justamente el 14º. Eran personas de mucha experiencia, buena presentación, y se alquilaban un pequeño estipendio, vos ibas allí. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, como por ejemplo salud, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría indefectiblemente, moría. Entonces el Papa estableció una forma de rezo
que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirlas de los efectos fatales. Pero hay otra historia rabínica que es mejor. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó, poco después de la creación, que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que en el mismo instante de ese estornudo su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba se moría. A Jacob no le gustó esto, esta forma tan precipitada de dejar el mundo, y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran estornudar tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueran a la salida de un estornudo, que son las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob, ¿no? Para terminar, digamos que Napoleón era un experto lector de presagios. Cuenta Constance, el mayordomo, que escribió un libro lindísimo, que Bonaparte cuidaba con celo extremo sus espejos que él trasladaba incluso en campaña, pero que eran cuidados con gran celo porque él creía que si se rompía un espejo, la desgracia caería sobre sus tropas. Bueno, un día también tenía tipos que salían a matar lechuzas, para que las lechuzas no le chistaran, no los lechuceara a las tropas. Venían 200.000 franceses para invadir Rusia y la lechuza... Y Napoleón, Cruz Diablo, fue una gran 7. No, para evitar eso, mandaba a la vanguardia a un batallón de exterminadores de lechuzas que las mataba todas para que no anduvieran lechuceando. Cambio lechuza portero, gritaba. Bueno, parece que en una de sus campañas en Italia se le rompió el vidrio de un retrato de Josefina. Él llevaba un retrato, Josefina, la mujer estaba en París, se le rompió el vidrio. Entonces tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, lo cual era 100.000 veces más peligroso que dejarla en París. Claro. Hizo 2.000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizar al tipo que había roto un vidrio. Bueno, estas son algunas de las supersticiones relacionadas con presagios. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística, es decir, uno empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo al lector. Y si no despierta su alarma en ese momento, despertará su agrado intelectual cuando algo suceda. Por ejemplo, al principio del libro, un cuervo se posa sobre la casa de una familia. Y entonces, cuando ocurra algo en esa casa, nos acordaremos del cuervo. Y hay presagios más complejos, que no se sabe si son de buena o mala suerte, y que son piezas sueltas que el autor o el poeta deja caer en un momento, y que van a encontrar su verdadero lugar, Fausto o infausto, en la novela o en el poema, cuando la segunda cosa aparezca. El presagio, en realidad, consta de dos partes. Una es el presagio propiamente dicho, y la otra es el rebote del presagio, es el eco del presagio que se da con el cumplimiento, o mejor todavía, con el cumplimiento retorcido del presagio, con el cumplimiento tramposo del presagio. Es el uso clásico de la promesa de los dioses. Los dioses prometen algo, y cuando se cumple mal, se cumple metafóricamente, se cumple tramposamente, imperfectamente. Y ese presagio, el presagio artístico, me gusta mucho. También hasta puede ser hasta en la música puede haber un presagio. Un pequeño acorde que está ahí, no se sabe por qué, después aparece. Después aparece de nuevo. Es un llamado en una de esas, que después es el tema central
de una melodía y el oyente dice, ah, pero ya me lo había anticipado este hombre. Qué suerte que existe ese tipo de relación poética, que es la mejor forma del presagio. Yo recuerdo una historia que contamos mucho aquí, que es la historia de la muerte de Catalina de Medici, a la que le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero, después de eludir durante toda su vida ese barrio, cuando se sintió enferma se fue lo más lejos que pudo de Saint-Germain. Ya se consideraba a salvo, pero vino un médico a atenderla, la tipa se sentía mal, el médico la atendió con muchísimo afán, y ella le preguntó cómo se llamaba para agradecerle. Y él le dijo, Saint-Germain, señora. Y ella, a los 10 minutos, murió. Era una persona seria. Si usted hace esa premonición al principio de la obra, suponiendo que esta fuera una obra, cuando aparezca el doctor Saint-Germain va a decir, oh. Bueno. No es indicado un presagio en un radioteatro de esos que duran 3 años, porque cuando se cumplen ya cambiaron los actores, el presagio no puede ser muy anterior, no puede tardar millones de años en cumplirse. Y es mejor tampoco que no se cumpla al minuto. No, por eso ponen muchos presagios. Claro, bueno, hay algunos. Dice, bueno, si tiene, a mí me gustan los presagios de inmediato cumplimiento, pero a mí, porque soy una persona ansiosa, muy ansiosa. Yo quiero que los vaticinios se cumplan ya. Por ejemplo, voy a una bruja, ¿no? Y me dicen, usted va a tener una vida muy feliz, muy feliz. Ah, bueno, muchas gracias. Dame 50 pesos. Y me voy a mi casa y al rato la llamo. Claro. Le digo, escúcheme, ¿Y? estoy sentado acá. ¿Qué pasa? Ah, bueno. La verdad le digo que no me siento muy feliz. Bueno, me dice, pero espere. Justamente esa es la base de la infelicidad. Claro. Esperar. No, tiene que salir a vivir, viva. No. Viva. Bueno, que viva ya. Bueno, ¿a quién dedicar todo esto? A todas las personas que hacen cumplir sus propios presagios. Quizá mediante la voluntad o mediante el talento, lo que sea. Que son ellos su propio presagio. Personas que son, o por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, presagios de ellas mismas. Entra la tipa y usted dice, acá va a pasar algo. Yo he conocido muchas mujeres que eran presagio de ellas mismas. Y aparecían y era como si un cuervo se posara sobre el tejado de mi casa. Hemos ido a la discoteca y le pregunté qué disco de los que él tenía, al discotecario, ¿no? Era también un presagio. Y me dijo, se llama Lo que vendrá. Muy bien. Y Lo que vendrá es un tango de Astor Piazzolla que escucharemos en una de las tantas versiones que Astor hizo de él. Algunas versiones que presagiaban otras.